안녕하세요. Hola y bienvenidos 예, a la 이번에는 sexta conferencia. 제 6강입니다. Es la historia de los tres 제 cursos de 3차 7 7년 años y 노동과 las 세계 giras 순회에 대한 mundiales. 이야기를 Eso es lo que voy a 여러분들하고 compartir con 나누고자 합니다. ustedes hoy. Como ya 6강은 hemos aprendido, 우리가 debido a la caída de 초무서에서 Adán y 배웠던 Eva, 것처럼 se desarrolló una 아담 división 해와 entre 가정이 Caín y 타락함으로 Abel. 만나서 가인 아벨로 나누어졌죠. Y a partir de la separación entre Caín y Abel, esta división, esta se expandió, creando finalmente el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, ¿a través de quién debería pasar Caín para relacionarse con Dios? Tiene que pasar por Abel. Esto significa que se debe restaurar el derecho del hijo mayor. Si miramos el mundo desde el punto de vista de la política, es el comunismo el que está del lado de Caín, y el lado de Abel está representado por la democracia. El comunismo y la democracia han luchado y luchado y no pudieron unirse. En cuanto a la religión, para que las religiones de tipo Caín se conviertan en una, centrada en las religiones de tipo Abel, hay que trabajar para desarrollar la armonía religiosa, la unidad religiosa. Esta unidad se persigue a través de actividades interreligiosas. Compartiré con ustedes acerca de este trabajo y, en segundo lugar, con respecto a la misión global. El Padre Verdadero hizo extensas visitas al campo misionero a través de sus giras por el primer, segundo y tercer mundo. Esta conferencia es los 3 cursos de 7 años y las giras mundiales. Incluye el primer curso de 7 años y la primera gira mundial de los Padres Verdaderos, que se divide en 7 partes, y luego el segundo curso de 7 años y las segunda y terceras giras mundiales, en 9 partes. La victoria en el tercer curso de 7 años y el comienzo de la iglesia hogar, que se divide en 5 partes. Luego el segundo ciclo de 3 cursos de 7 años en 4 partes. Y mirando las palabras del Padre Verdadero, dice, el primer curso de 7 años es el momento en que asumimos la responsabilidad como padres verdaderos. Si los padres logran su posición, ¿quién tiene que asegurar su posición a continuación? Los hijos. El segundo curso de 7 años es el periodo en que las familias de los hijos completan sus cimientos. ¿Cuál es el tercero? Primero la posición de los padres, luego la de los hijos, y luego... Y el tercer curso de 7 años es cuando la tribu y el pueblo echan raíces y se establecen. Entonces el padre primero tuvo que crear un fundamento en Corea y luego ir a conectarlo con el resto del mundo, para crear los cimientos para la restauración del mundo. El primer curso de 7 años, empezando desde la Santa Boda hasta 1967, fue el momento de establecer la familia de los padres verdaderos. Si llamamos a este el periodo para establecer la autoridad de los padres verdaderos como padres, durante el segundo curso de 7 años, a partir de 1968, fue el tiempo de que se establezcan las familias de los hijos, las familias bendecidas, para heredar el fundamento establecido por los padres verdaderos. Para expandir ese tipo de fundamento, ¿a dónde tenían que ir los padres verdaderos para establecer una tribu y un pueblo? Tenían que ir al mundo, a todo el mundo. A través de las 3 giras mundiales, los padres verdaderos difundieron su mensaje por todo el mundo, estableciendo primero una base sólida en Japón y los Estados Unidos, luego extendiéndose a Europa y el resto del mundo. El padre habló sobre esto. Para el tercer curso de 7 años debemos ser conocidos por el mundo. Sin embargo, debido a la incredulidad del cristianismo, tuvimos que indemnizar el camino de sufrimiento andado durante los últimos 2000 años. Estamos haciendo esto a través del curso de 21 años. Estos 3 cursos de 7 años fueron un periodo de indemnización de 21 años que se necesitaba, porque después del fundamento hecho a través de 2000 años de historia cristiana, la voluntad del Padre Celestial no se pudo cumplir, debido a la oposición del cristianismo al comienzo de la misión de los padres verdaderos.
El padre verdadero llamó a este periodo de indemnización que se necesitaba los 3 cursos de 7 años. Pensemos en ello. ¿Cuál era la situación en la década de 1960? Mirando la situación global, el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría. Sí, esta fue la era de la Guerra Fría. De hecho, el comunismo en Vietnam comenzó en 1965. La guerra de Vietnam continuó hasta 1975. En un esfuerzo por evitar que Vietnam sea conquistada por el comunismo, Estados Unidos intervino para luchar contra los comunistas, pero desafortunadamente Estados Unidos no tuvo éxito. En ese momento, la expansión del comunismo en el bloque del Este fue liderada por la Unión Soviética, y la expansión del comunismo en Asia fue liderada por China. Después de que Vietnam se hizo comunista, Laos, luego Camboya, también se hizo comunista. ¿Cómo llamamos a ese tiempo? Era la era de la Guerra Fría. Esta fue la época en que el comunismo se estaba expandiendo. Entonces, si miramos la situación coreana de 1960 a 1981, la nación se estaba desarrollando económicamente. ¿Quién era el presidente de Corea entonces? El presidente Park Chung-hee, que dirigía el país. Y como mencioné brevemente antes, el desarrollo económico de Corea se planeó por etapas. El primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y el tercer plan quinquenal. Se llevó a cabo en etapas que reflejan nuestra hoja de ruta de la providencia. Con esta hoja de ruta implementada, la economía de Corea se desarrolló notablemente. Durante este tiempo, el mundo entero estaba luchando con la Guerra Fría. El comunismo se estaba expandiendo rápidamente. Y al mismo tiempo, los avances en la ciencia y la tecnología abrieron la era de la aldea global. A bordo del Apolo 11, los seres humanos viajaron a la Luna por primera vez. Fue una era en la que la ciencia y la tecnología se desarrollaron rápidamente. Y durante este tiempo, la buena cooperación entre Corea, Japón y Estados Unidos era esencial para la estabilidad y la seguridad de Corea. La expansión de la Guerra Fría tuvo un efecto tanto interno como externo. Entonces, en 1960, de 1960 a 1981, los padres verdaderos estaban muy preocupados porque, a pesar de que hubo desarrollos positivos en ciencia y tecnología y otras áreas, el reino de Caín, el reino comunista, se estaba expandiendo agresivamente. Así que el equilibrio entre Caín y Abel, entre comunismo y democracia, se estaba volviendo cada vez más sesgado. El padre verdadero sintió que el mundo estaba enfrentando una crisis peligrosa en la esfera política, así que inició muchas campañas providenciales para educar a la gente sobre los peligros del comunismo, para corregir el equilibrio y fortalecer el poder del reino de Abel, y fortalecer la esfera religiosa para brindar mayor protección contra la propagación del comunismo. El Padre verdadero buscó aumentar la armonía y la unidad entre las religiones con iniciativas como la Asamblea de las Religiones del Mundo. También hay religiones de tipo Caín y tipo Abel. Así que comenzó a trabajar para unir el reino religioso de Caín, centrado en el reino de Abel. Y más allá de eso, la misión se expandió a una escala global, con misioneros enviados a países de todos los continentes. Veamos estos 3 cursos de 7 años en detalle. El Padre verdadero nació en 1920 y sentó las bases para la victoria a través de su curso personal. Y esto incluía un curso del Antiguo Testamento de 7 años y un periodo del Nuevo Testamento de 7 años. Después de que se cumplieron estos 14 años, se fundó la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. Con esto se había establecido el fundamento para la restauración por indemnización. Luego, en 1960, fue el año de la Santa Boda de los Padres Verdaderos. El primer curso de 7 años fue de 1960 a 1967. ¿Qué se logró durante este periodo? El establecimiento del reino de los padres, en otras palabras, la familia verdadera. Este curso continuó hasta 1967. Y durante este tiempo, el fundamento de 4 posiciones de los padres verdaderos, el fundamento de 4 posiciones de la familia verdadera, se formó como un modelo a seguir para otras familias.
Luego, durante el siguiente periodo de 7 años, hasta 1974, llegó el momento de las parejas bendecidas mayores, hijos de los padres verdaderos, para establecer sus familias, siguiendo el modelo establecido por los padres verdaderos. Este fue el segundo curso de 7 años, y el periodo de 1975 a 1981 fue el momento de proseguir el proceso para ir más allá del nivel tribal y nacional. El periodo que comienza en 1981 puede verse como el momento en que la providencia avanzó a una escala global. Entonces, durante el primer ciclo de los 3 cursos de 7 años, se hizo un fundamento para restaurar el reino que Satanás había tomado, primero a nivel familiar y luego extendiéndose a las familias de los hijos, luego a la tribu y a la nación, completando un fundamento para continuar el proceso de restauración a escala global. Hoy lo que vamos a ver en detalle es esto, el primer ciclo de los 3 cursos de 7 años. El Padre Verdadero comenzó su curso de vida pública en 1945. Podemos ver el periodo de 40 años. Desde entonces hasta 1985 fue como una ruta salvaje. Fue un curso de 40 años en el desierto. Este camino comenzó cuando Dios no tenía patria ni tierra natal en la tierra. ¿Qué piensan cuando escuchan la frase curso en el desierto? Cuando los israelitas salieron de Egipto, ¿a dónde fueron? Fueron a Canaán. El viaje de Egipto a Canaán se llama la ruta del desierto. Durante el tiempo que vagaron por el desierto no tenían un lugar al que pudieran llamar hogar. El Padre Verdadero caminó un curso de 40 años en el desierto que duró hasta 1985. Podemos ver este periodo como el momento en el que había que completar un fundamento para establecerse. Después del curso personal victorioso del Padre Verdadero hasta 1960, la Cena de las Bodas del Cordero, la Santa Boda, y el segundo y tercer curso de 7 años ampliaron el fundamento a la familia, luego a la tribu y a la nación. Entonces podemos entender el tiempo a partir de 1981 como el tiempo para la restauración sustancial del derecho del hijo mayor y el derecho de los padres, junto con la restauración de la realeza. Mencioné en conferencias anteriores el periodo de 40 años desde 1952 hasta 1992. Durante estos 40 años hubo que preparar un fundamento para la restauración del derecho del hijo mayor, el derecho de los padres y el derecho del rey. Así es como podemos describirlo en términos del flujo de la providencia. Estas cosas se cumplieron sustancialmente y explicaré los detalles más adelante. Como se mencionó anteriormente, veremos el primer curso de 7 años con más detalle. La Santa Boda de los Padres Verdaderos se llevó a cabo el 11 de abril de 1960. El 15 de mayo de 1961 se realizó la bendición de 36 parejas. Si sumamos las 3 familias de la bendición de 3 parejas, quienes son los discípulos que representan los 3 arcángeles, a los bendecidos en la bendición de 33 parejas del año siguiente, tenemos a lo que llamamos las 36 parejas bendecidas. Estas 36 familias consisten en 3 tipos de familias. Representan las familias de Adán, Noé y Jacob, y simboliza unirlos en completa unidad. Por eso se describe como un modelo de restauración familiar. La historia de la bendición comenzó con estas 36 parejas y luego continuó con la bendición de 72 matrimonios el 4 de junio de 1962. Las 72 parejas simbolizan la tribu de Caín y la tribu de Abel. Así que esta bendición se describe como la restauración de la tribu. Y el 24 de julio de 1963 se realizó la bendición de 124 parejas. Los 12 apóstoles de Jesús deberían haberse extendido a 120 discípulos para llegar a la nación, pero esto no sucedió. Así que se necesita una bendición de 120 familias para simbolizar la restauración de la nación. Este es el significado de la bendición de 124 parejas. La bendición de 36 parejas, 72 parejas y 120 parejas que se celebraron tras la boda sagrada representan simbólicamente el proceso de restauración de la familia, la tribu y una nación. Tras la exitosa finalización del curso de los primeros 7 años, tanto interna como externamente, el 1 de enero de 1968 se proclamó el Día de Dios. Debido a que los padres verdaderos han venido a esta tierra
la relación padre-hijo entre Dios y la humanidad, que fue cortada por la caída de los primeros antepasados, fue restaurada. Por eso se proclamó primero el Día de Dios y se creó una fundación a nivel nacional. 그리고 이 국가 기반이 만들어지게 되는 것입니다. 자, 참모님 가정의 그 정착의 노정을 더 구체적으로 보면요. Veamos más detalladamente el camino para establecer la familia de los padres verdaderos. 어머님 독생녀가 Durante el primer curso de 해야 될 7 años, 해와 복귀의 완성입니다. 그래서 el 참 papel 어머님은 de la madre verdadera, la hija unigénita, es restaurar completamente a Eva. Entonces, como dije antes, 원죄 없이 오셨지만 la madre verdadera tuvo que empezar desde la posición de siervo de siervo. Ella vino como hija unigénita sin pecado original, pero debido a la caída de Eva, tuvo que pasar por un curso de restauración a través de indemnización, partiendo de la posición más baja, del siervo de siervo, pasando de la posición de hija a hermana mayor, esposa, madre, y luego a la posición de reina, luego a la posición de una mujer que está unida a Dios, y luego a la posición de la esposa de Dios, para devolver a Eva su estado original anterior a la caída. La madre verdadera tuvo que pasar por todas estas etapas, y para el año 1982 había dado a luz a 14 hijos. Esto por sí solo es extraordinario. Su misión era dar a luz al menos a 12 niños y llevar a cabo por completo la restauración a través de indemnización. La madre verdadera completó este proceso con éxito. A continuación, los padres verdaderos deben completar los 4 grandes reinos del corazón. Lo primero es completar el amor de pareja ideal, como originalmente se concibió en el momento de la creación. El padre verdadero debe restaurar el corazón de hermano mayor, esposo e hijo, a través de la madre verdadera. Primero debe restaurar a través de indemnización el corazón de hijo, el corazón de esposo y luego el corazón de hermano. El padre verdadero habló una vez sobre esto. Dijo que pudo restaurar el corazón de hermano y de marido, pero dijo que era muy difícil restaurar el corazón de hijo. Desde la perspectiva de la madre verdadera, el padre verdadero debe estar en la posición del hijo, ¿verdad? El padre mencionó que la madre verdadera es también una hermana menor, ¿verdad? Una hermana menor. Ella debe restaurar el corazón de hermana menor, de esposa y el de madre. Entonces los hijos Caín y Abel necesitan convertirse en uno con los padres. ¿Quiénes son los hijos Abel de los padres verdaderos? Estos son los hijos verdaderos. Estos son los hijos de la familia verdadera. 가인은 뭡니까? 여기서의 가인은 축복 가정들입니다. ¿Quiénes son los hijos de Caín? Son las familias bendecidas. Los padres verdaderos, los hijos verdaderos y las familias bendecidas deben estar unidas. Esta es la razón por la que los padres verdaderos pasaron por el curso de amar a los hijos Caín más que a los hijos Abel. Ese es el camino que recorrió el Padre verdadero. Gracias a que los padres verdaderos vinieron a esta tierra finalmente, después de una espera de 1000 años, los hijos verdaderos finalmente pudieron nacer. Los hijos verdaderos nacieron. Pero los padres verdaderos vivieron una vida amando a los niños Caín o a los hijos Caín más que a sus propios hijos, los hijos verdaderos. Por lo tanto, en verdad, ¿qué debemos hacer nosotros, los hijos del reino de Caín? Los hijos del reino de Caín deben amar a los hijos verdaderos, las parejas bendecidas. Las parejas bendecidas están en posición de transmitir y compartir el amor que han recibido de los padres verdaderos a los hijos verdaderos. Deben recorrer el camino para lograr la unidad entre Caín y Abel. ¿Pero qué sucedió en vez de esto? Recibieron mucho amor de los padres verdaderos, pero no amaron a los hijos verdaderos como deberían haberlo hecho. Deberían haberse sentido inspirados y conmovidos por todo el amor que recibieron de los padres verdaderos y convertirse en uno con Abel, los hijos verdaderos. Este es el camino que deberían haber recorrido. Nació la primera hija de la familia verdadera. ¿Cómo se llamaba? Cuando Yejinim nació, los padres verdaderos estaban muy felices, ¿verdad? La madre verdadera tenía la misión de dar a luz tanto a los hijos Abel como a los hijos Caín, con el fin de establecer las condiciones para el renacimiento de la humanidad. Cuando la madre verdadera estaba amamantando a Yejinim después de su nacimiento, también envió comida a todas las familias bendecidas de la nación. Entonces Caín y Abel estaban simbólicamente recibiendo la comida de la madre verdadera al mismo tiempo.
하나 된 estaban 일체의 uniéndose 상황이 como gemelos. 만들어진다라고 하는 El 상징적 Padre verdadero 의미를 explicó que 참 este era el 아버님은 significado 기억하셨던 simbólico 것입니다. de dar comida a 그래서 las 완전히 familias. 참 자녀와 일체된 Por lo 그런 tanto, 삶을 deberían haber vivido 살아라라고 en 하는 perfecta 것입니다. unidad con los hijos 그러나 verdaderos. 참 자녀의 희생이 Los hijos 따랐죠. verdaderos 많이 pasaron por muchos 따랐습니다만요. sacrificios. 그런 Esto 그 significaba 입장에서 que los hijos del 우리가 reino 이제 Caín 가인권이 tenían que 책임을 다해야 cumplir con 된다 su 그런 생각이 responsabilidad, 많이 있다고 볼 수가 있습니다. 그래서 pero en 가인권 muchos 아벨권 frentes no lo 자녀의 consiguieron. 일치가 Ahora 목표였다라고 podemos 하는 entender un 것을 poco 우리가 알 más, un 수가 poco 있습니다. mejor a qué nos 자, referimos 이 cuando 4대 decimos que los hijos de 명절이 Caín 이 y Abel 7년 tienen que unirse. 동안에 1차 Durante el 7년 primer curso 노정 de 7 동안에 años se establecieron las 이 4 4대 grandes 명절이 fechas 규정이 festivas. 되는데요. Primero 먼저 fue el Día de los 부모의 Padres. 날이 설정됐죠. Compartí 앞에서도 anteriormente, 얘기했듯이 하늘 como lo 부모님과 dije 인간의 anteriormente, gracias a 관계가 nuestros padres 참 verdaderos, 복으로 la relación 말미암아 entre Dios y la humanidad 회복되는 pudo 그런 상황이 됐기 restaurarse 때문에 y sobre esta base 부모의 pudo 날이 proclamarse el Día de los 선포가 Padres. 되고요. Luego se 그다음에 proclamó el Día de 자녀의 los 날이 Hijos. Después se 1960년 10월 1일 proclamó 날 el Día de todas las 선포가 cosas 됐습니다. y luego se proclamó 그리고 el Día de 만물의 Dios. 날이 설정이 Así que 됐습니다. después de la aparición de los padres 그리고 verdaderos, 하나님의 날이 설정되었죠. se 그래서 estableció el Día de los 천부모가 Padres, el Día de los 등장하셔서 Hijos, el 부모의 Día de 날, todas las cosas y 그다음에 el Día de Dios. 자녀의 날, 그리고 만물의 날, 하나님의 날이 이 순서대로 복귀의 그 반대 경로의 순서대로 이제 찾아오는 그런 섭리가 이루어지게 되는 것입니다. Tuvieron que seguir un curso inverso. 세계적인 종교 편성의 Durante 기대 마련이 ese periodo de 7 años se 동안 completó el 이루어지게 fundamento de una comunidad 되는데요. global de tribus. 앞에서도 이미 Como 설명한 se 바와 mencionó 같이 anteriormente, 3가정이 축복이 되고 33가정이 3 parejas fueron 축복이 돼서 bendecidas. 36가정을 형성하게 됩니다. 그리고 72가정이 축복을 Y luego 62년도 33 6월 parejas, 4일 날 33 parejas, formando las 36 parejas. 종족, 민족 형태인 124가정이 축복을 받게 됩니다. 1963년 7월 El 4 de junio de 1962, las 72 parejas recibieron la bendición. Luego vino 이런 내외적으로 la bendición de las 축복의 124 섭리를 parejas que 통해서 representaban la restauración de una 하늘의 tribu. 혈통으로 그 Eso 기반을 fue el 24 de julio de 1963. 단계까지 종종 Se expandió el fundamento 단계까지 externo para la providencia. 본격적으로 A través de 참 la providencia de la 아버님은 bendición se 원리 expandió 연구회를 창설을 el linaje del 하시게 됩니다. cielo y sobre ese fundamento tanto el de la tribu como el del pueblo 그래서 y luego para 이 expandir la 민족 base 가운데 externa. 갈 길을 La Asociación 이 Universitaria 원리를 para la 통해서 Investigación del 젊은 Principio, 사람들에게 CARP, se creó el 10 de enero de 말씀을 1966. 이 Esto abrió el 원리 camino 연구를 para llegar al 통해서 pueblo coreano a través de la 대한민국의 generación más 앞으로 joven 미래 세계에 y 있어서 anunciarles la 기독교를 palabra a través de 젊은 CARP. 청년들을 Y 향해서 para formar a 이제 나갈 수 futuros 있는 líderes 그 que guíen al 길을 pueblo de 주시게 Corea a desempeñar un papel de 그리고 liderazgo en 기독교 el mundo 선교파 futuro. 운동본부를 El Padre verdadero 창설하십니다. fue también 이 fundó también la Asociación 아벨로 Cristiana 나눠진 supra 종교권을 아벨권을 denominacional. 중심 삼고 기독교 Esta asociación fue 선교파 creada para trabajar 운동이 por la unión de 만들어지게 las 됩니다. religiones tipo Abel y tipo Caín, 그리고 centradas en 통일 Abel. 기계 제작소를 Se 이제 abrieron 구리에서 nuevas instalaciones para las industrias Tongil 하는 en Guri 장면인데요. para ayudar 이제 con el 경제적인 trabajo de 복귀에 restauración 대해서도 económica. Esta es una foto de la 실행을 ceremonia de 하시게 됩니다. inauguración de la nueva 그래서 fábrica. 만물의 날을 이미 Los padres 설정했기 verdaderos 때문에 ya habían 그 establecido el 만물 día de todas las 복귀를 통해서 cosas 세계 y 복귀를 la 또 가야 되기 restauración del 때문에 mundo incluye 그런 la restauración de 입장에서 todas las 이제 cosas. 구리에서 Así que esta 이런 nueva 일을 fábrica en 벌였고요. Guri ayudaría a 그리고 avanzar a esa parte de la 본격적으로 농촌 providencia. 계몽 운동이 이루어지게 Durante 됩니다. ese 그래서 tiempo participamos 군사 정권이 박정희 대통령이 en 정권을 actividades de 잡았지만 iluminación 갈 길을 rural 잡지 en las 못했습니다. aldeas agrícolas de Corea. 그러다가 대한민국의 El 농촌에서 presidente Park Chung-hee había llegado al poder en esa época y buscaba la mejor manera para el desarrollo del país. 우리 일세 Vio a los jóvenes 신대들을 misioneros de nuestra 거기서 iglesia 꿈을 que 꾸게 habían 됐죠. sido apodados 대한민국의 갈 árboles 길을 찾게 되는 농촌 siempre verdes, 운동이 llevando a cabo 본격화돼가지고 actividades de iluminación 전쟁이 rural 일어난 por toda 희망이 Corea. 없는 이 Vio que 민족에게 su sueño 희망을 주는 para el desarrollo de 운동이 Corea podía realizarse a través de este tipo de 나중에 actividad 새마을 y la expandió 운동으로 por todo el 바뀌었다고 país. 말씀을 드렸습니다. Esto trajo una nueva esperanza al 제1차 pueblo de Corea, 전도 활동 que se encontraba en una situación muy difícil con su país, en ruinas a 이제 través de la guerra de 계몽 Corea. 운동을 통해서 A medida que el 농촌에 movimiento se 가서 expandía y se impulsaba a nivel nacional, pasó a llamarse Movimiento de la Nueva Aldea. 아주 깨끗한 Cuando 지구로 nuestros primeros 단장이 miembros 되고 fueron como pioneros a las aldeas agrícolas 이 para el movimiento de 성록수, iluminación, durante los 우리 primeros 그 40 일세 días 선배들이 pregonaron el 가서 principio divino 많은 y organizaron 계몽, muchos 원리 선교가 seminarios. 이루어지게 됩니다. Reacondicionaron casas deterioradas y sucias, limpiándolas para poder dar conferencias y enseñar el principio. Y luego el Padre verdadero comenzó a hacer giras por todo el país. 아버님 He hecho muchas entrevistas con los primeros miembros. Uno de ellos fue Moon Sung-kyung, quien conducía la camioneta Jeep del Padre.
Según su testimonio, 자주 el chip 고장이 se 나잖아요. averiaba a menudo. 지금처럼 En 뭐 esa 기술이 época la 발달되고 tecnología no 막 estaba 그런 tan 것도 desarrollada 아니잖아요. como lo está ahora. 그러면 Así que 차가 cuando salían a 가다가 la carretera y el 망가져가지고 coche se 이제 averiaba, 고장이 나요. él lo 그러면 desarmaba y lo 그거 reparaba 다 y ellos 차게 continuaban su viaje. 뜯어가지고 다 수리를 Y 해가지고 no era 다시 muy 또 fácil 굴러가게 하는 encontrar 거예요. piezas. 그러니까 이제 부속품이라든가 이런 Así que 것들이 guardaba una 충분하지 colección de partes viejas en la 그러면 parte trasera del 자주 coche. 망가지는 Si se 그런 averiaba, él 부속품들이 encontraba la forma de repararlo 트렁크에다 para que 싣고 pudieran continuar. 다니면서 Durante el 그것을 다 tiempo que 수리를 existía el 해가지고 Padre 또 모시고 verdadero, 아버님을 모시고 si el padre 가는데 decía que iban a un 아침 determinado 새벽에 lugar y 떠나가지고 había decidido llegar a la hora del 아버님은 almuerzo, 이제 빨리 entonces 어디를 tenían que llegar 가자고 a esa 하시면 그 hora. 목표를 두면 Cuando llegaban, el 거기에 padre se 점심에 reunía con los 도착한다면 miembros y 도착해야 los 된다는 거예요. animaba. 그래서 Cuando 도착해가지고 식구들을 만나서 observaba el trabajo que 격려하시고 nuestros jóvenes 또 miembros de la 거기에서 primera generación 많은 이제 realizaban con la 그 población 지역 local, 주민들이 y 그 él 우리 los 그 일세 contemplaba 선배들이 predicando el 활동하는 principio divino y 것들을 luego los reunía 같이 para 그 활동하는 alentarlos 그 y 장면도 hablarles. 보시고 또 말씀을 선포하는 그 El padre 식구들의 los animaba y 모방전도의 compartía 그 con ellos 모양도 sus 보시고 sueños y su 그러면서 또 visión. 식구들을 모아서 격려하시고 말씀을 주시고 Había ocasiones en que el padre visitaba hasta 6 o 7 lugares en un 하루에 solo día. 아버님이 6, ¿Y 7 cómo se imaginan 군데를 que se sentía el conductor? 돌아다니실 때도 Estaba 많았다는 como 거예요. loco y muy 그러니까 이 ocupado. 운전하는 사람은 Cuando el auto 어때요? se averiaba pensaba, 정신이 ¿acaso 없는 se averió 것이죠. porque no hice suficiente 차도 Johnson? 고장이 나고 그러면 Él invertía 차가 todo 고장이 su 나면 내가 corazón para 또 ofrecer 정성이 Johnson, 부족해서 이게 devoción, 차가 고장이 나나 durante estas giras 또 por todo el 하면 정성을 país. 드리고 Esta era la época en que 그러면서 el principio divino se proclamaba 전국 fervientemente, 순회를 하시는 con la 노정을 República de 걸었다고 Corea 합니다. en un constante 이때 estado de 당시에 crisis. 이제 본격적으로 원리가 선포되면서 대한민국은 Y la 항상 guerra 이 당시에 había terminado entre las dos Coreas divididas. 남북이 갈려졌고 이제 전쟁이 끝났지만 구소련의 Y el 팽창, comunismo se estaba expandiendo en la Unión 중국의 Soviética y 팽창, 이 China. 공산주의 팽창 Y siempre caía la 거기에 posibilidad 힘입어서 o cabía la posibilidad de que Corea del 어떻게든지 Norte 대한민국을 volviera a 다시 invadir. 침범하려고 하는 그런 그 내용들이 Por lo 있었기 tanto, no 때문에 solo predicaban el principio divino, sino que también enseñaban 원리 una 선포만 crítica al 하는 것이 comunismo 아니라 이때 y añadían el 당시는 principio a sus conferencias mientras daban testimonio. 에 대한 비판 이런 것들에 대한 그 내용들도 Este era el tipo de situación en que se encontraban. Poco después de la fundación de la Asociación del Espíritu Santo en 1954, se produjo el incidente en el que profesores y estudiantes fueron expulsados de la Universidad de Mujeres de Iowa y la Universidad Yonsei. Y en 1955, el 4 de julio, el padre verdadero fue encarcelado y más tarde liberado, declarado inocente. Los padres verdaderos se casaron en 1960. Y la iglesia fue muy malinterpretada, vista como un grupo herético que fomentaba la mala conducta sexual. Sin embargo, a través del movimiento de iluminación de las zonas rurales obtuvimos por fin el reconocimiento de la sociedad. Este trabajo finalmente presentó una oportunidad para que la sociedad coreana comenzara a ver a la Iglesia de Unificación como una organización patriótica que realmente quería salvar a la nación. Finalmente, el 31 de mayo de 1963, el gobierno aprobó el registro de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial. La Asociación del Espíritu Santo fue registrada como Grupo Social número 261 y fuimos oficialmente autorizados y reconocidos por el gobierno.